El olor del estofado llenaba cada rincón del pequeño apartamento, un aroma a comino, laurel y amor cocido a fuego lento durante horas. Era el platillo favorito de Damián, mi yerno. Siempre pensaba que un buen guiso podía ablandar cualquier corazón, calmar cualquier tensión. Qué equivocada estaba. La mesa, puesta para 3, parecía un campo de batalla antes del primer disparo. Belén, mi hija, no levantaba la vista de su celular, sus pulgares moviéndose con una rapidez nerviosa sobre la pantalla iluminada. Damián, sentado frente a mí, golpeaba rítmicamente la mesa con los dedos, el sonido como un reloj contando los segundos para una explosión. Yo serví los platos en silencio, mis manos moviéndose con la costumbre de 40 años de servir a otros. El vapor se elevaba de la carne tierna y las papas suaves, pero el ambiente seguía helado. «Huele bien», dijo Belén, su voz apenas un murmullo, más por obligación que por aprecio. No probó bocado. Damián tomó su tenedor, pinchó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, sus ojos fijos en mí, evaluándome. No era la mirada de un yerno hacia su suegra, era la mirada de un carcelero a su prisionera. Tragué saliva, sintiendo que mi propio estofado se me hacía una bola en la garganta. Desde que mi esposo, Alberto, había fallecido hacía 6 meses, y yo me había mudado con ellos, esa mirada se había vuelto mi pan de cada día. Al principio, intenté ser útil, invisible casi. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, cocinaba sus platillos favoritos. Creía que si no era una carga, me aceptarían, pero para Damián, mi sola presencia era una carga. Yo era el recordatorio viviente de que su esposa tenía una vida antes que él, una vida en la que él no era el centro. Finalmente, Damián dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que nos hizo saltar a las dos. Se limpió la boca con una servilleta, arrugándola en un puño. «Ramona», comenzó, y su tono de voz, falsamente calmado, me heló la sangre. «Belén y yo hemos estado hablando». Miré a mi hija, buscando sus ojos, pero ella seguía perdida en la luz azul de su teléfono. Creemos que esta situación ya no es sostenible. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. «¿Qué situación, Damián? No entiendo». Él soltó una risa seca, sin humor. «Por favor, no te hagas la tonta. Me refiero a ti viviendo aquí. Nosotros somos una pareja joven, empezamos nuestras vidas. Y, con todo respeto», esa frase, «con todo respeto», siempre era el preludio de la más grande falta de respeto. Esto no es una casa de caridad. No podemos seguir alimentando una boca más, una boca más. Las palabras quedaron flotando en el aire, venenosas, hirientes. Me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Miré mis manos, las manos que lo habían cuidado cuando tuvo aquella neumonía, las manos que habían cosido los bajos de sus pantalones, las manos que habían preparado esa misma comida que él ahora despreciaba. Miré a Belén, una súplica silenciosa en mis ojos. «Di algo, por favor, hija, defiéndeme». Pero Belén no dijo nada. El silencio de mi hija fue más doloroso que la crueldad de su esposo. En su silencio, escuché su consentimiento. Ella estaba de acuerdo. Yo era una boca más, un estorbo, una carga. El amor que sentía por el hombre que mi hija eligió se convirtió en cenizas en ese instante. Y una parte del amor que sentía por mi hija se congeló, volviéndose un trozo de hielo doloroso en mi pecho. No lloré, no grité, no discutí. A mis 62 años, había aprendido que la dignidad es lo último que se pierde, y a veces, la única forma de conservarla es el silencio. Me levanté de la mesa con una calma que no sentía por dentro. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Recogí mi plato, que apenas había tocado, y lo llevé al fregadero. «Gracias por la cena», dije, mi voz sonando extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Estaba deliciosa, y sin mirar atrás, caminé hacia mi pequeña habitación, el cuarto que antes era un depósito y que ahora albergaba los restos de mi vida. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, un sonido definitivo. Era el sonido del final de una era, y aunque en ese momento no lo sabía, el aterrador comienzo de otra. La habitación era pequeña,
apenas más grande que un armario. La única ventana daba a un muro de ladrillos. Allí había metido 40 años de matrimonio, una vida entera de recuerdos, reducidos a una cama individual, una cómoda y una caja de fotos. Abrí el armario y saqué mis 2 únicas maletas, unas viejas compañeras de viaje, de cuando Alberto y yo íbamos a la playa cada verano. El plástico gastado y las ruedas chillonas parecían una metáfora de mi propia existencia, desgastada y ruidosa en su decadencia. Empecé a empacar con una eficiencia mecánica. Doblé la ropa que había lavado esa misma mañana, la ropa que olía al suavizante que a Belén le gustaba. Guardé mis pocos libros, las fotos de Alberto, el pequeño costurero que me había acompañado toda la vida. Cada objeto que tocaba era un recuerdo, una punzada. La foto de la graduación de Belén, ella sonriendo, abrazándome, tan llena de promesas. ¿En qué momento esa niña se convirtió en la mujer que permanecía en silencio mientras su esposo me echaba a la calle? No había mucho que empacar. Cuando vendí la casa después de la muerte de Alberto, Belén y Damián me habían convencido de vender también la mayoría de los muebles. Para que tengas más dinero para ti, mamá, había dicho Belén. Además, nuestro apartamento es muy moderno, tus cosas no combinarían. Ahora entendía la verdad. No querían mis cosas, no me querían a mí. Querían mi dinero, pero no a la persona que venía con él. La puerta se abrió un poco y la cabeza de Belén se asomó. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había lágrimas. Era la mirada de alguien que siente culpa, pero no el suficiente remordimiento para actuar. Mamá, susurró. Damián dice que te puedes quedar esta noche si quieres. No tienes que irte ahora. Ah, ¿sí? ¿Me concede ese honor? Respondí, mi voz cargada de un sarcasmo que no pude reprimir. Seguí doblando una blusa. Dile a tu esposo que le agradezco su generosidad, pero prefiero no abusar de su hospitalidad. Ella entró por completo en la habitación, cerrando la puerta detrás de sí. Se retorcía las manos, un gesto nervioso que tenía desde niña. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Es lo mejor para todos. Me detuve. Dejé la blusa sobre la cama y me giré para enfrentarla, para mirarla realmente a los ojos por primera vez esa noche. Para todos, Belén, o para ustedes dos. ¿Es lo mejor para mí, que me quedo en la calle a los 62 años? ¿Es lo mejor para el recuerdo de tu padre, que trabajó toda su vida para que nunca nos faltara un techo? Las lágrimas por fin brotaron de sus ojos. No sé qué hacer, mamá. Damián, él se pone muy tenso con el dinero. El negocio no va bien. Dice que si no te ibas por las buenas te iba a echar por las malas. Solo quería evitar un escándalo mayor. Así que elegiste la traición silenciosa en lugar de la confrontación honesta, concluí. No había nada más que decir. La cobardía de mi hija era una pared que no podía escalar. Cerré la última maleta. El sonido del cierre fue definitivo. Belén se apartó de la puerta, como si mi decisión la quemara. Damián seguía en la sala, el sonido del televisor a todo volumen, comentando un partido de fútbol como si nada ocurriera, como si una vida no estuviera siendo desmantelada a pocos metros de él. No se levantó, no me miró. Su indiferencia era casi más insultante que sus palabras. Arrastré mis propias maletas por el pasillo. Las ruedas protestaban sobre el suelo de madera. En la puerta, Belén no se movió para abrazarme. Solo dijo, «Llámame cuando llegues a algún sitio». «No te preocupes», respondí abriendo la puerta. Afuera, una llovizna fina y fría había comenzado a caer. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos, creando un mosaico de luces rotas. Me quedé parada en la acera, las 2 maletas a mis pies como 2 anclas. El autobús nocturno pasó, sus luces barriendo mi figura solitaria. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie a quien llamar, excepto a mi hermana Candelaria, y me daba demasiada vergüenza admitirle que tenía razón, que le había entregado todo a mi hija y me había quedado sin nada. La puerta del edificio se cerró. La luz del apartamento de mi hija se apagó, y yo me quedé allí, bajo la lluvia, sintiendo un frío que no venía del clima, sino del vacío absoluto que se había instalado en mi alma. El motel olía a humedad y a desinfectante barato, una combinación que se me pegaba en la garganta.
La habitación número 7 se convirtió en mi universo. 4 paredes de un color indefinido entre amarillo y beige, una cama que se quejaba con cada movimiento y una pequeña televisión que solo sintonizaba canales con nieve. Pagué por una semana por adelantado con el poco dinero que me quedaba en el bolso. La recepcionista, una mujer joven con ojos cansados, me miró con una mezcla de lástima y curiosidad profesional. No hizo preguntas. Probablemente estaba acostumbrada a ver mujeres como yo, mujeres en la mitad de la nada, huyendo de algo o sin tener a dónde ir. Esa primera noche, no dormí. Me senté en el borde de la cama, mirando mis manos sobre mi regazo. Manos de madre, de esposa, manos que habían cambiado pañales, cocinado miles de comidas, cosido heridas y aplaudido en festivales escolares. Ahora parecían viejas y extrañas, las manos de una desconocida. Y mientras las miraba, mi mente voló hacia atrás a un día soleado hace unos 5 años. Estábamos en la sala de mi casa, la casa que Alberto y yo habíamos construido. El sol entraba por las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Belén estaba sentada frente a mí, llorando. Su sueño de abrir una pequeña boutique de ropa se estaba desmoronando. Necesitaba dinero para el depósito de un local perfecto que había encontrado, pero el banco le había negado el préstamo. Damián, en ese entonces su novio, estaba a su lado, con una expresión de frustración impotente. «Lo siento, mi amor, de verdad que no sé qué más hacer», le decía él, acariciando su espalda. Mi corazón de madre no podía soportar verla así. Alberto acababa de fallecer hacía 1 año, y yo sentía la necesidad de protegerla, de cumplir el papel de ambos padres. «Hay una solución», dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Fui a mi habitación y abrí mi joyero. Dentro, en una caja de terciopelo azul, estaban las arras de mi boda. 13 monedas de oro que Alberto me había entregado en el altar, un símbolo de prosperidad y cuidado. Eran mi tesoro más preciado, el último vínculo tangible con mi esposo. Volví a la sala y las puse sobre la mesa. Belén dejó de llorar y me miró, confundida. «Mamá, ¿qué haces? Tu padre hubiera querido que tus sueños se cumplieran», le dije, empujando la caja hacia ella. «Vende esto, usa el dinero. Él siempre decía que nuestra mayor riqueza eras tú». Belén protestó, pero su protesta fue débil. Damián, sin embargo, no protestó en absoluto. Sus ojos brillaron al ver el oro, el brillo de la solución fácil. Al día siguiente, me acompañaron a una joyería en el centro. Recuerdo el peso que sentí en el pecho cuando el joyero, un hombre con lupa y dedos finos, contó los billetes sobre el mostrador. Entregué el dinero a Belén. Ella me abrazó, llorando de nuevo, esta vez de gratitud. «Te lo devolveré, mamá. Te juro que te lo devolveré todo». Nunca lo hizo. La boutique fracasó en menos de 1 año. Malas decisiones, mala gestión, no la culpé. Pero lo que sí me dolió, lo que ahora, en la soledad de este motel, recordaba con una claridad amarga, fue lo que pasó 3 semanas después de que le diera el dinero. Llegó a casa emocionada, llevando una bolsa de una marca de lujo. Sacó un bolso de piel, carísimo, del tipo que anuncian en las revistas. «¿Qué te parece, mamá? ¿A qué es precioso?», dijo, modelándolo frente al espejo. «Es muy bonito, hija. Pero no es muy caro. ¿No deberías ahorrar ese dinero para la tienda?». Ella se encogió de hombros, con una ligereza que me heló. «Ay, mamá, es una inversión. Tengo que dar una buena imagen, ¿sabes? La gente compra a la gente exitosa». En ese momento, lo justifiqué. «Es joven», me dije. «No entiende el valor del sacrificio». Pero ahora, sentada en esta cama que olía a fracaso, me di cuenta de la verdad. No es que no lo entendiera, es que no le importaba. Mi sacrificio era simplemente un medio para conseguir un fin, su fin. Y yo, en mi ceguera de amor maternal, se lo había permitido una y otra vez. El recuerdo me quemaba por dentro, una brasa de arrepentimiento y rabia. Yo le había dado mi oro, y ella me había pagado con el silencio mientras su esposo me llamaba una boca más. El amanecer se coló por las finas cortinas del motel, una luz gris y sin esperanza
que no hizo más que acentuar la miseria de la habitación. El recuerdo del bolso de diseñador me había dejado un sabor amargo que ni el café instantáneo y tibio que preparé en el pequeño hervidor pudo quitar. Mi mente, como un animal enjaulado, no dejaba de dar vueltas, buscando respuestas, buscando el momento exacto en que todo empezó a torcerse. Y entonces, otro recuerdo emergió, uno que había enterrado bajo capas de excusas y autoengaño. Fue hace 3 años. Damián había tenido un accidente de motocicleta. No fue grave, pero sí aparatoso. Una fractura en la pierna y varias costillas magulladas que lo dejaron postrado en cama durante casi 2 meses. Belén estaba abrumada. Su boutique estaba en pleno apogeo de su corta y fallida existencia, y ella intentaba hacer malabares entre el negocio y el cuidado de un Damián que se había convertido en un paciente malhumorado y exigente. Sin dudarlo un segundo, me instalé prácticamente en su casa. Me levantaba al alba para prepararle a Damián sus caldos y jugos. Le leía el periódico en voz alta, le cambiaba las vendas con un cuidado infinito, soportaba sus quejas y su mal genio con una paciencia que solo una madre o una suegra que se siente en deuda puede tener. Belén llegaba tarde, agotada, y yo ya tenía la cena lista, la casa limpia y a su novio atendido. «No sé qué haría sin ti, mamá», me decía casi todas las noches, su cabeza apoyada en mi hombro, y yo me sentía útil, necesaria. Creía que estaba construyendo un lazo irrompible con él, con ellos. Creía que Damián, al verme a su lado en su momento de mayor vulnerabilidad, sentiría gratitud, quizás incluso afecto. El recuerdo más nítido, sin embargo, no era de esos días de cuidado, sino de lo que vino después. Unos meses más tarde, ya completamente recuperado, organizaron una parrillada en su patio para celebrar su mejoría. Invitaron a sus amigos y a la familia de Damián. Su madre, Basilia, una mujer espigada con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, estaba allí. Basilia nunca me había aceptado del todo. Proveníamos de mundos diferentes. Ella se jactaba de su linaje y de su apellido, mientras que yo era la hija de una costurera y un mecánico. Para ella, yo siempre sería poca cosa. Ese día, Basilia llegó a la casa antes que los demás invitados. Mientras Damián encendía el carbón y Belén preparaba las ensaladas, ella hizo un recorrido por el apartamento, sus ojos como los de un inspector de sanidad. Se detuvo en la puerta de mi habitación, que en ese entonces era el cuarto de huéspedes donde me quedaba a menudo. «Es un lugar acogedor», dijo, la palabra acogedor sonando como un insulto. Hizo una pausa, mirando el pequeño espacio, y luego me miró a mí. «Un poco justo para 3, ¿no creen?». La frase, lanzada con una dulzura venenosa, fue una bofetada. No era una pregunta, era una declaración. Yo sobraba. Vi cómo la cara de Damián se tensaba. No me defendió, solo asintió levemente y cambió de tema. Pero esa semilla, la semilla de que yo era un estorbo, de que mi presencia restaba espacio y categoría a su hogar, quedó plantada en su mente. Basilia la había regado, y él la dejó crecer. Más tarde, durante la comida, uno de sus amigos elogió mi salsa. «Ramona, esta salsa está increíble. ¿Cuál es el secreto?». Antes de que pudiera responder, Damián intervino con una carcajada. «El secreto es media botella de aceite. Cuidado con el colesterol». Todos rieron. Belén me miró con una mueca de disculpa, pero no dijo nada. Me sentí humillada, reducida a un chiste sobre una anciana que cocina con grasa. El hombre al que había cuidado con tanto esmero se burlaba de mí para ganarse la aprobación de su madre y sus amigos. Ahora, en la quietud del motel, conecté los puntos. No fue una decisión repentina, fue una campaña lenta, una erosión constante de mi valor a sus ojos. Cada comentario sarcástico, cada gesto de indiferencia, cada vez que Belén guardó silencio, fueron pequeños empujones que me llevaron hasta la puerta. La frase de Basilia, «justo para 3», y la de Damián, «una boca más», eran ecos de la misma melodía cruel. Me habían despojado de mi lugar, poco a poco, hasta que lo único que quedaba por hacer era darme el empujón final. Los días en el motel se convirtieron en una rutina gris y monótona.
El dinero que había pagado por adelantado se consumía con la rapidez de un hielo bajo el sol. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, el nudo del miedo. Miedo a no tener para pagar la siguiente noche, miedo a enfermar, miedo a la soledad aplastante que me envolvía como una mortaja. Comencé a buscar trabajo. A mis 62 años, con mi única experiencia laboral siendo la ayuda informal en el negocio de mi esposo décadas atrás, el panorama era desolador. Respondí a un anuncio de un taller de costura industrial. El lugar era ruidoso, lleno de mujeres jóvenes que movían las manos a una velocidad vertiginosa sobre las máquinas. El encargado, un hombre con bigote y cara de pocos amigos, miró mis manos, mi currículum inexistente y luego a mí. «Lo siento, señora. Necesitamos a alguien más rápido, que aguante el ritmo. Usted ya no está para estos trotes». Salí de allí sintiendo el peso de cada uno de mis años como una condena. Intenté en supermercados, como empacadora, pero preferían a los estudiantes. Intenté en una lavandería, pero el puesto ya estaba ocupado. Cada no era una pequeña muerte, una confirmación de las palabras de Damián. Yo era inútil. Una tarde, desesperada, saqué mi vieja máquina de coser de su funda. Era una Singer de pedal, pesada y negra, una herencia de mi madre. La había metido en la maleta casi por inercia, un ancla a mi pasado. La instalé sobre la única y temblorosa mesa de la habitación. El simple acto de enhebrar la aguja, de sentir la tela bajo mis dedos, me trajo una calma que no había sentido en semanas. Era algo que sabía hacer, algo en lo que era buena. Al día siguiente, hablé con el gerente del motel, un hombre joven, llamado Javier, el mismo que me había recibido la primera noche. Le mostré un par de pantalones suyos, cuyo bajo se había descosido. «Te lo puedo arreglar», le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía, «a cambio de un descuento en la tarifa de hoy». Me miró, sorprendido, pero luego asintió. Esa tarde, en mi habitación, el zumbido rítmico de la máquina de coser llenó el silencio. Le devolví los pantalones perfectamente arreglados. Javier me miró con un nuevo respeto. La voz se corrió. Una de las limpiadoras me trajo el uniforme de su hijo para que le pusiera un parche. Un huésped, un obrero de la construcción, me pidió que le reforzara las costuras de su ropa de trabajo. No ganaba mucho, apenas unas monedas, lo suficiente para comprar un pan y un poco de queso, para estirar mi estancia un día más. Pero no se trataba del dinero, se trataba de la dignidad. Con cada puntada, sentía que estaba cosiendo los jirones de mi autoestima. Mis manos, las que el encargado del taller había despreciado, todavía servían para algo. Todavía podían crear, arreglar, servir. Esa noche, reuní el valor para llamar a mi hermana mayor, Candelaria. Ella vivía en otra ciudad, a 3 horas de distancia. Era una mujer dura, práctica, que siempre me había dicho que malcriaba a Belén. Contestar el teléfono y contarle la verdad fue una de las cosas más difíciles que he hecho. «Te lo dije, Ramona, te lo dije 1000 veces». Fue lo primero que gritó al otro lado de la línea, y yo merecía cada palabra. «Le diste todo, tu tiempo, tu dinero, tu casa. ¿Y para qué? Para que te tirara a la basura como un trapo viejo». Dejé que se desahogara. Cuando terminó, su voz se suavizó. «¿Dónde estás?». Le conté del motel, de la máquina de coser. Hubo un largo silencio. «Escúchame bien, hermanita», dijo finalmente, su voz firme como el acero. «Llora lo que tengas que llorar esta noche, pero mañana te levantas y peleas. Yo te voy a mandar algo de dinero. No es mucho, pero úsalo para darte un respiro, para pensar, y úsalo para levantarte, no para hundirte más. ¿Me oíste?». Colgué el teléfono y, por primera vez desde que salí de esa casa, lloré. Lloré por mi esposo, por mi hija, por la mujer en que me había convertido. Pero entre las lágrimas, las palabras de Candelaria resonaban: «Levántate y pelea». En la oscuridad de esa habitación de motel, rodeada por el olor a desinfectante, una pequeña llama de rebeldía comenzó a arder en mi interior. El dinero de Candelaria llegó al día siguiente, una transferencia que me dio el oxígeno que necesitaba desesperadamente.
Pagué otras 2 semanas de motel y compré comida de verdad, no solo pan y queso. La generosidad de mi hermana, mezclada con su regaño, fue el bálsamo y el latigazo que mi espíritu necesitaba. Pasé los siguientes días en un estado de limbo, cosiendo para ganarme el día a día, pero con la mente en un torbellino. ¿Pelear? ¿Pero cómo? No tenía nada, ni a nadie, excepto a Candelaria, que estaba lejos. Una tarde lluviosa, decidí ordenar la última caja de recuerdos que había traído conmigo, una caja de cartón que había estado arrinconada desde que llegué. Contenía viejos álbumes de fotos, cartas de mi esposo, los dibujos de Belén de cuando era niña. Sacar cada objeto era como tocar una herida abierta. En el fondo de la caja, envuelto en un paño de seda amarillento, había algo que no recordaba haber empacado: el diario de mi madre. Mi madre, Elena, había muerto cuando yo tenía apenas 20 años. Era una mujer callada, reservada, con una tristeza perpetua en la mirada que yo nunca llegué a comprender. El diario era un pequeño libro encuadernado en cuero, con las páginas quebradizas por el tiempo. Lo abrí con curiosidad, esperando encontrar recetas de cocina o anotaciones sobre el clima. Las primeras páginas eran justo eso, una crónica de la vida doméstica, simple y predecible. Pero a medida que avanzaba, el tono comenzó a cambiar. Empezaron a aparecer iniciales: HJS. Mi madre escribía sobre encuentros furtivos, sobre un amor imposible, sobre un hombre poderoso y casado que era el amor de su vida, y a la vez, su mayor fuente de dolor. Mi respiración se atoró en mi pecho. Esto era un secreto que mi madre se había llevado a la tumba. Seguí leyendo, mi corazón latiendo con fuerza. Hablaba de un embarazo, de miedo, de la decisión de criar a su hija sola, lejos de cualquier escándalo que pudiera perjudicar a HJS. Hablaba de mí. Yo era la hija de ese amor prohibido, el hombre que yo había llamado papá toda mi vida, el mecánico bondadoso que me había criado. No era mi padre biológico. Él me había adoptado, me había dado su apellido y su amor incondicional, sabiendo la verdad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Toda mi vida, mi identidad, se basaba en una mentira piadosa, pero la revelación más grande estaba por llegar. En una de las últimas entradas, fechada poco antes de su muerte, mi madre escribió: HJS vino a verme hoy. Sabe que estoy enferma. Juró que, aunque nunca pudo reconocerme en vida, no me dejaría desamparada. Me dijo que ha creado un fideicomiso a mi nombre, una forma de asegurar mi futuro sin que su familia lo sepa. Dijo que su abogado de confianza, un hombre bueno llamado Benigno Robles, se encargaría de todo cuando llegara el momento. Es mi único consuelo, saber que mi pequeña Ramona, mi sol, no tendrá que luchar tanto como yo lo he hecho. Benigno Robles. El nombre saltó de la página. Lo leí una y otra vez. Fideicomiso, un futuro asegurado. Mi mente daba vueltas. ¿Sería posible? ¿O eran solo los desvaríos de una mujer moribunda? Parecía demasiado increíble, sacado de una de las telenovelas que a mí me gustaba ver. Pero la caligrafía de mi madre era firme, clara, era real. Durante 2 días, no hice otra cosa que pensar. La ira inicial hacia mi madre por el secreto se transformó en una profunda compasión. Comprendí su tristeza, su sacrificio. Ella había renunciado al amor de su vida y había vivido una mentira para protegerme. Y, en un último acto de amor, había intentado asegurar mi futuro. El tercer día, tomé una decisión. Fui a la biblioteca pública y usé una de sus computadoras. Con manos temblorosas, busqué en el directorio de abogados, y allí estaba: Benigno Robles, Bufete Robles y Asociados. La dirección estaba en la capital, a unas horas en autobús. Ya no estaba activo, figuraba como consejero emérito, pero el bufete todavía existía. En ese momento, las palabras de Candelaria volvieron a mí: levántate y pelea. Esto no era solo pelear, esto era una oportunidad, una posibilidad tan remota y tan increíble que no podía ignorarla. Tomé una respiración profunda, apunté el número de teléfono y supe, con una certeza que me recorrió todo el cuerpo, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El número de teléfono del bufete Robles y Asociados
Estuvo apuntado en un trozo de papel sobre mi mesita de noche durante 2 días enteros. Lo miraba por la mañana, al mediodía y por la noche. Parecía un código secreto que podía abrir una puerta a otro mundo, o simplemente no ser nada, un callejón sin salida. El miedo me paralizaba. ¿Y si llamaba? ¿Y se reían de mí? ¿Y si don Benigno había muerto? ¿Y si todo era una fantasía de mi madre? Cada duda era un ladrillo más en el muro que me impedía actuar. Fue la voz de Candelaria, de nuevo, la que derribó ese muro. La llamé para contarle mi descubrimiento. Esperaba escepticismo, pero en su lugar encontré un pragmatismo feroz. ¿Y qué esperas, Ramona? ¿Que el fantasma de ese señor te llame? Toma el teléfono y marca de una vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan que no? Ya estás en el fondo, hermanita. Desde aquí solo se puede subir. Sus palabras me dieron el empujón que necesitaba. Con el corazón en la garganta y las manos sudorosas, marqué los números. Una voz joven y profesional contestó: Bufete Robles y Asociados. Buenos días. Buenos días, tartamudeé. Busco al licenciado Benigno Robles. El licenciado Robles está retirado, señora, respondió la voz con un tono de rutina. ¿Puedo ayudarla con algo más? Es un asunto personal, muy antiguo, insistí, mi voz ganando un poco de fuerza. Se trata de una clienta suya de hace muchos años, Elena, mi madre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Permítame un momento. Escuché música de espera, una melodía insípida que hacía que mis nervios se crisparan aún más. Cada segundo era una eternidad. Estaba a punto de colgar, convencida de que era una idiota, cuando una voz diferente, una voz de hombre, anciana pero firme, sonó en el auricular. Diga, habla Benigno Robles. Sentí un vuelco en el corazón. Señor Robles, mi nombre es Ramona, soy la hija de Elena. Otro silencio, pero esta vez no era de indiferencia. Era un silencio cargado de sorpresa, de reconocimiento. Ramona, dijo, y su voz se suavizó. Dios mío, he esperado esta llamada durante muchos años. ¿Dónde está usted? 2 días después, estaba sentada en una oficina que olía a cuero, a libros viejos y a tiempo. Don Benigno era un hombre de unos 75 años, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules que, a pesar de su edad, brillaban con una inteligencia aguda. Me recibió con una calidez que me desarmó. Su madre era una mujer extraordinaria, me dijo, mientras me servía un vaso de agua. Fuerte, digna, la quise mucho. Me contó la historia que yo solo conocía a medias. Me habló de HJS, Horacio Javier Solórzano, un empresario hotelero que había sido su cliente y su amigo. Me habló de su amor por mi madre y de su impotencia, atrapado en un matrimonio sin amor pero con muchos intereses económicos. Y luego, me habló del fideicomiso. Horacio era un hombre previsor. Sabía que su familia nunca la aceptaría, así que buscó una forma de protegerla. Creó un fideicomiso con una parte de sus bienes personales, inversiones discretas, propiedades pequeñas. Estipuló que yo lo administrara y que solo se le entregara a usted en caso de necesidad extrema o cuando usted lo descubriera por sí misma. Él creía en su fortaleza, Ramona. Decía que usted encontraría el camino cuando estuviera lista. Abrió un cajón de su imponente escritorio de caoba y sacó una carpeta gruesa y un sobre amarillento. Me entregó el sobre primero. Esto es para usted. Él lo escribió hace más de 40 años. Con manos temblorosas, abrí la carta. La caligrafía era elegante, inclinada. Era de mi padre biológico. En ella, me pedía perdón por su cobardía. Me hablaba del amor profundo que sentía por mi madre y me decía que, aunque no podía darme su nombre, me dejaba los medios para construir mi propio futuro. Las lágrimas que no había derramado en semanas brotaron de mis ojos, mojando el viejo papel. Cuando me calmé, don Benigno abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta, títulos de propiedad, documentos legales. No entendía la mitad de lo que veía. Él me lo explicó con paciencia. El valor total de los activos, después de 40 años de crecer silenciosamente, era considerable. Mucho más de lo que yo podría haber imaginado en mis sueños más locos.
Mi primera reacción no fue de alegría, fue de un miedo abrumador. Yo no sé manejar tanto dinero, don Benigno, susurré, sintiéndome pequeña e inepta. ¿Y si lo pierdo todo? Yo solo sé de costura y de guisos. Él sonrió, una sonrisa amable y paternal. Usted sabe más de lo que cree, Ramona. Usted sabe de sacrificios, de perseverancia. Y por lo que me cuenta, ha aprendido una dura lección sobre la confianza. Este dinero no es una carga, es una herramienta, es su libertad, y yo estoy aquí para ayudarla a aprender a usarla. Salí de esa oficina sintiéndome como si flotara. El mundo parecía diferente, los colores más brillantes. No era por el dinero, era por la verdad, era por saber que no estaba sola, que mi madre me había protegido incluso desde la tumba, que un padre que nunca conocí había creído en mí. Volví a mi motel, pero ya no era una prisionera, era una mujer con un secreto, un ejército de un solo hombre en su esquina y un futuro por escribir. No me apresuré. La tentación de llamar a Belén, de restregarle mi nueva fortuna en la cara a Damián, era inmensa. Imaginaba sus rostros, la conmoción, la codicia arrepentida. Pero la voz de don Benigno resonaba en mi cabeza. El dinero es una herramienta, no un arma de venganza. Y Candelaria, cuando la llamé para contarle todo, me dio un consejo aún más práctico. Cierra la boca, Ramona, no le digas a nadie. Una zorra astuta no anuncia dónde va a cazar. Tenían razón. La impulsividad me había llevado a mi situación actual. Ahora era el momento de la estrategia. Pasé las siguientes semanas en un estado de aprendizaje intensivo. Don Benigno me asignó a una joven abogada de su antiguo bufete, Sofía, una mujer brillante y enérgica que me trató con paciencia y respeto. Juntas, empezamos a desenredar la madeja del fideicomiso. Me mudé del motel a un pequeño apartamento alquilado, limpio y anónimo. Mi primer acto de independencia. Mi vida se transformó. Las mañanas las pasaba en la biblioteca pública, no buscando trabajo, sino conocimiento. Me sumergí en libros sobre finanzas para principiantes, sobre inversiones inmobiliarias, sobre derecho mercantil. Recordé los años que pasé ayudando a Alberto con la contabilidad de su taller de refacciones. Yo era la que llevaba los libros, la que trataba con los proveedores, la que sabía cuándo apretar y cuándo aflojar. Había olvidado esa parte de mí, la mujer que entendía de números y de negocios. Esa habilidad, dormida durante décadas, comenzó a despertar. Me di cuenta de que mi mente era más aguda de lo que creía. Por las tardes, me reunía con Sofía. Me explicaba los documentos, me enseñaba a leer un estado de cuenta, a entender los impuestos. Fue ella quien sugirió el siguiente paso. Necesitamos crear una entidad legal para manejar estos activos, Ramona. Una sociedad anónima. Le dará privacidad y protección. Pasamos una tarde entera pensando en un nombre. Yo quería algo que significara un nuevo comienzo. ¿Qué tal Sol Naciente? S.A. sugerí. El sol que nace después de la noche más oscura. A Sofía le encantó. En 2 semanas, Sol Naciente, S.A. Era una realidad legal, una empresa fantasma con una dirección fiscal en un edificio de oficinas y una única dueña cuya identidad estaba protegida por capas de jerga legal. Yo, Ramona, la que cosía bajos de pantalones por unas monedas, era ahora la presidenta de mi propia compañía. La ironía me hacía sonreír. Un día, mientras revisaba en línea los listados de bienes raíces, por pura curiosidad, un anuncio me llamó la atención. Se subastaba un edificio de apartamentos de 20 unidades en un barrio de clase media. El edificio estaba algo descuidado, la pintura descarapelada, pero la ubicación era buena, el precio de salida era bajo, una ganga. El banco lo estaba rematando por deudas impagadas del anterior propietario. Leí la dirección y sentí un escalofrío. Era la dirección donde vivían Belén y Damián. Me quedé mirando la pantalla, el corazón latiéndome en los oídos. Era una coincidencia demasiado grande, demasiado perfecta. Era el destino, o el diablo, poniéndome una tentación en el camino. Podía comprar el lugar donde me habían humillado. Podía convertirme en la dueña del techo bajo el cual mi yerno se sentía el rey. Llamé a don Benigno.
Le conté del edificio. Esperaba que me disuadiera, que me hablara de nuevo sobre la venganza, pero en su lugar, escuché un tono de admiración en su voz. Es una jugada audaz, Ramona, y estratégicamente es brillante. El edificio está subvalorado. Es una buena inversión, independientemente de quién viva allí. Si quiere hacerlo, hágalo como una mujer de negocios, no como una suegra despechada. Sus palabras me dieron la claridad que necesitaba. Esto no era solo personal, era un negocio, una oportunidad de poner en práctica todo lo que había aprendido. Sol Naciente, S.A., haría una oferta. Sofía preparó toda la documentación. El día de la subasta, no fui en persona, enviamos a un representante, seguí todo por teléfono, mi corazón en un puño. La oferta de Sol Naciente ha sido aceptada, me dijo Sofía por la tarde. Felicidades, Ramona. Es usted la dueña de un edificio de apartamentos. Colgué el teléfono, caminé hacia la ventana de mi pequeño apartamento. Afuera, el sol de la tarde teñía el cielo de naranja y púrpura, un sol naciente. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo ni incertidumbre. Sentí poder, un poder tranquilo, frío y calculador. El juego estaba por comenzar. El primer mes como propietaria fue un torbellino de actividad silenciosa. Bajo la dirección de Sol Naciente, S.A., contratamos a una nueva empresa de administración de propiedades. Eran profesionales, eficientes y, lo más importante, no hacían preguntas sobre la identidad del dueño. Mi nombre, Ramona, no aparecía en ningún documento oficial. Yo era una sombra, una entidad legal, un fantasma que movía los hilos desde la distancia. Lo primero que hicimos fue una evaluación completa del edificio. Tal como sospechaba, estaba descuidado. Fugas menores, luces de pasillo parpadeantes, el jardín delantero lleno de maleza. Aprobé un presupuesto para reparaciones inmediatas. Los otros 19 inquilinos, gente trabajadora, familias, estudiantes, comenzaron a notar los cambios. Un nuevo jardinero, un electricista reparando las luces, un fontanero arreglando las goteras. Pequeños gestos que demostraban que a los nuevos dueños les importaba. Mientras tanto, la empresa administradora realizó un estudio de mercado de los alquileres en la zona. Como era de esperar, la mayoría de las rentas del edificio estaban por debajo del promedio. Se preparó una notificación estándar para todos los inquilinos, informando del cambio de propietario y de un ajuste de la renta al valor actual del mercado a partir del siguiente ciclo de contrato. Un aumento razonable, justificado y legal, para todos, excepto para el apartamento 3B. Para el 3B, el apartamento de Belén y Damián, di una instrucción específica. La nueva renta no solo se ajustaría al mercado, sino que incluiría cargos retroactivos por cuotas de mantenimiento extraordinario que el anterior dueño nunca había cobrado. Era una cláusula rebuscada, pero legalmente defendible. El resultado, su alquiler no se duplicaba, se triplicaba. La notificación llegó a todos los apartamentos un viernes por la tarde. Imaginé la escena en el 3B. Damián llegando del trabajo cansado y arrogante, tomando la correspondencia, abriendo el sobre con el logo de la nueva administradora. Sus ojos recorriendo las líneas, primero con indiferencia, luego con incredulidad y finalmente con una furia volcánica. Podía casi escucharlo gritar, culpar al gobierno, a la economía, al mundo entero, pero nunca, ni en 1.000.000 de años, se imaginaría quién estaba realmente detrás de esa hoja de papel. Mi predicción no tardó en cumplirse. El lunes por la mañana, la administradora me informó que había recibido una llamada extremadamente hostil del inquilino del 3B. Había gritado, insultado, amenazado con demandar. El gerente, siguiendo mis instrucciones, respondió con una calma burocrática, citando las cláusulas del contrato y las leyes de arrendamiento. La impotencia debe haber vuelto loco a Damián. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Bueno, mamá». La voz de Belén sonaba pequeña, asustada. Era la primera vez que me llamaba desde la noche en que me fui. «Mamá, qué bueno que te encuentro. Oye, ha pasado algo rarísimo aquí en el apartamento.
Me mantuve en silencio, dejando que hablara. Nos llegó una carta. Los nuevos dueños nos subieron la renta. Muchísimo. Es una locura. No podemos pagarlo. Damián está como loco. Dice que es un robo. Yo no sé qué vamos a hacer. Hizo una pausa, y luego vino la verdadera razón de su llamada. Mamá, ¿tú no tendrás algo de dinero que nos puedas prestar? Solo hasta que arreglemos esto. Sentí una oleada de hielo recorrer mis venas. Después de meses de silencio, su primera llamada era para pedir dinero. No para preguntar cómo estaba, dónde vivía, si comía, solo para pedir. Tomé una respiración profunda. Lo siento, hija, dije, mi voz sonando tan calmada y burocrática como la del gerente de la propiedad. No tengo nada que darte. Hubo un silencio atónito al otro lado. Pero, ¿ni un poco? Mamá, por favor, estamos desesperados. Te dije que no tengo, Belén. Tengo mis propios gastos. Y antes de que pudiera responder, antes de que mis fuerzas flaquearan, colgué el teléfono. Me quedé mirando el aparato, mi mano temblando. La primera jugada había sido hecha. Y había dolido, pero era necesario. El juego apenas comenzaba. La negativa a prestarles dinero debió ser un shock para Belén. Estaba tan acostumbrada a que yo fuera su red de seguridad, su cajero automático emocional y financiero, que la idea de que yo tuviera mis propias necesidades, o simplemente la voluntad de decir no, era algo ajeno a su realidad. Las semanas que siguieron a esa llamada fueron un estudio fascinante sobre la desintegración de un tirano doméstico. Damián, privado de un enemigo visible al que atacar, comenzó a devorarse a sí mismo y a su entorno. La empresa administradora me mantenía informada. Damián se convirtió en el inquilino problema. Enviaba correos electrónicos diarios, quejándose de todo, una mancha de humedad inexistente, el ruido de los vecinos, la calidad del agua. Exigía hablar con el dueño, conocer su nombre. Cada petición era denegada cortésmente, citando políticas de privacidad. Su frustración crecía con cada respuesta corporativa e impersonal. Era como gritarle a una pared. Mientras tanto, yo seguía con mi vida, construyendo mi nueva identidad. Me inscribí en un curso de finanzas para mujeres en un centro comunitario. Conocí a otras mujeres, viudas, divorciadas, emprendedoras. Mujeres que, como yo, estaban aprendiendo a tomar las riendas de sus vidas. Por primera vez en años, tenía conversaciones que no giraban en torno a mi hija o a las necesidades de un hombre. Hablábamos de acciones, de bienes raíces, de nuestros sueños. Nadie conocía mi historia. Para ellas, yo era simplemente Ramona, una estudiante aplicada con una mente sorprendentemente rápida para los números. Fue a través de una de estas nuevas amigas que obtuve información del interior de la jaula. Resultó que su sobrina vivía en mi edificio. Un día, mientras tomábamos un café, mi amiga me contó, sin saber la conexión. Mi sobrina Fabiola está harta de sus vecinos del 3B, dice que se la pasan peleando. El tipo grita como un loco, la acusa a ella de todo. Al parecer andan mal de dinero. Pobre chica, Fabiola, la vecina, la que yo misma había planeado introducir en la historia. El destino me la servía en bandeja de plata. A través de mi amiga, y con mucho cuidado, empecé a recibir fragmentos de la vida en el apartamento 3B. Damián se había vuelto posesivo y paranoico. La presión económica lo estaba desquiciando. Le revisaba el teléfono a Belén. Controlaba sus gastos al céntimo. La acusaba de tener secretos, de no apoyarlo lo suficiente en su lucha contra el propietario anónimo. Belén, según Fabiola, se veía cada vez más delgada, más ojerosa. Se había encerrado en sí misma. Una noche, recibí una llamada de Candelaria. Ramona, tienes que oír esto. Me llamó Fabiola, la sobrina de mi comadre. ¿La recuerdas? La que vive en tu edificio. El mundo a veces es un pañuelo. Dice que anoche hubo un escándalo terrible. El tal Damián llegó borracho, gritando que Belén lo estaba arruinando, que seguro ella sabía algo del nuevo dueño y no se lo decía. Hubo un ruido de algo rompiéndose,
Belén salió corriendo del apartamento y pasó la noche en su coche. La imagen de mi hija, sola y asustada, durmiendo en su coche mientras el monstruo que ella misma había alimentado rondaba en su casa, me provocó una punzada de dolor, pero junto al dolor había una resolución fría. Ella tenía que tocar fondo, tenía que ver el verdadero rostro del hombre por el que me había desechado a mí. La presión estaba funcionando. La jaula financiera que yo había construido alrededor de ellos estaba haciendo que la jaula emocional en la que vivían se hiciera insoportable. Damián, el hombre que necesitaba controlarlo todo, estaba perdiendo el control de lo más básico, su hogar, y en su desesperación, estaba mostrando su verdadera naturaleza. Belén había elegido esa jaula. Ahora, le tocaba a ella encontrar la fuerza para buscar la llave. Yo solo podía esperar y observar, sabiendo que la confrontación final estaba cada vez más cerca. El catalizador para la confrontación final llegó en forma de una circular oficial. Después de 2 meses de reparaciones menores, Sol Naciente, S.A., estaba lista para la siguiente fase, una remodelación integral del edificio. Se cambiarían las ventanas, se impermeabilizaría el techo y se modernizarían las áreas comunes. Era una inversión significativa que aumentaría el valor de la propiedad y mejoraría la calidad de vida de los inquilinos. Y para anunciarlo, la empresa administradora convocó a una junta de vecinos obligatoria. Sabía que Damián no faltaría. Era su oportunidad de oro, la ocasión que tanto había esperado para enfrentarse cara a cara con un representante de la empresa para descargar su furia acumulada. Belén vendría con él, arrastrada por la fuerza de su voluntad, y yo también estaría allí. Esa noche me tomé mi tiempo para arreglarme. No elegí un atuendo ostentoso, sino uno que proyectara autoridad y confianza. Un sencillo traje sastre de pantalón en color gris marengo, una blusa de seda blanca y unos zapatos de tacón bajo y sensato. Me recogí el pelo en un moño bajo y pulcro. El maquillaje era discreto, pero mis ojos, los que habían derramado tantas lágrimas en secreto, ahora tenían un brillo decidido. Cuando me miré en el espejo, no vi a la suegra desamparada. Vi a la presidenta de Sol Naciente, S.A. Llegué temprano al salón de usos múltiples del edificio. El gerente de la propiedad, un hombre eficiente llamado Carlos, ya tenía todo preparado. Un proyector, sillas alineadas, café y galletas para los vecinos. Me senté en la última fila, en un rincón discreto, observando cómo llegaban los inquilinos. Vi a Fabiola, la vecina del 3B, que me sonrió amablemente sin reconocerme. Vi a familias, a parejas jóvenes. Gente normal, preocupada por sus vidas, ajena al drama que estaba a punto de desatarse. Entonces entraron ellos. Damián caminaba al frente, con la mandíbula apretada y la mirada desafiante de un gallo de pelea. Belén lo seguía 2 pasos por detrás, con la cabeza gacha, como una sombra. No miraron a su alrededor. Fueron directamente a las primeras filas, listos para la batalla. Mi corazón dio un vuelco al ver a mi hija, tan disminuida, tan apagada. Pero ahogué la pena. Esta noche no era para la madre, era para la dueña. Carlos comenzó la presentación. Explicó con diapositivas el alcance de las remodelaciones, los plazos, las inevitables pero temporales molestias. La mayoría de los vecinos asentían, contentos con las mejoras. Cuando llegó el turno de preguntas, la mano de Damián se disparó al aire. «Sí, tengo una pregunta», dijo, poniéndose de pie, su voz resonando en la sala. «¿Quién va a pagar todo esto? ¿Nos van a volver a subir la renta para pagar sus lujos?». Carlos respondió con calma. «La inversión corre a cargo de la empresa propietaria, Sol Naciente. No habrá aumentos de renta adicionales a los ya estipulados por el mercado». Damián no se quedó satisfecho. «Sol Naciente, qué nombre tan ridículo. Quiero hablar con el dueño. Estoy harto de tratar con empleados. ¿Dónde está el responsable de esta estafa?». Su voz se elevaba, su rostro enrojecía. Belén tiraba de la manga de su camisa, susurrándole que se sentara. Carlos me miró. Era la señal. Hizo una pausa y se dirigió a la sala. «De hecho, el propietario ha querido estar presente esta noche para conocerlos y resolver cualquier duda personalmente». Se hizo un silencio expectante.
Todas las cabezas se giraron, buscando a alguna figura importante. Con el corazón martillándome en el pecho, pero con pasos firmes y seguros, me levanté de mi asiento en la última fila. Empecé a caminar por el pasillo central, hacia el frente. El murmullo se extendió por la sala mientras la gente se giraba para verme. Vi el rostro de Damián. Su expresión pasó de la arrogancia a la confusión pura. Frunció el ceño, como tratando de ubicarme. ¿Era yo una vecina que no conocía? Luego, sus ojos se abrieron de par en par, la comprensión golpeándolo como un rayo. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. A su lado, Belén levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Vi el shock, la incredulidad y un terror absoluto reflejados en sus pupilas. Se cubrió la boca con la mano, ahogando un grito. Llegué al frente de la sala, tomé el micrófono que Carlos me ofrecía, mi mano no temblaba, miré a la audiencia y luego clavé mis ojos en los de mi yerno. «Buenas noches a todos», dije, mi voz clara y firme, amplificada por el altavoz. «Gracias por venir. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ramona, y soy la dueña de este edificio». El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todos los ojos de la sala estaban fijos en mí, luego en Damián y Belén, y de nuevo en mí, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que no entendían. La humillación en el rostro de Damián era un espectáculo digno de verse. Su piel pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. «Tú», logró articular, señalándome con un dedo tembloroso. «Esto es una broma, una especie de truco enfermo». «No hay ningún truco, Damián», respondí, mi voz manteniendo un tono de calma profesional, lo que parecía enfurecerlo aún más. «Es una transacción comercial, completamente legal. Sol Naciente hizo una oferta y el banco la aceptó. Negocios, nada más». «¡Negocios!», gritó, perdiendo el control. «Tú has estado planeando esto, la subida de la renta, todo, es una venganza». Algunos vecinos empezaron a murmurar entre ellos. No me dirigí a Damián, sino a ellos. «Les pido disculpas por esta interrupción. Como les decía, las obras comenzarán el próximo mes. Cualquier problema personal», y aquí sí miré a Damián directamente, «debe ser tratado en privado y no en una reunión comunitaria». Mi actitud calmada y mi lógica empresarial lo desarmaron. No sabía cómo pelear en ese terreno. Él estaba preparado para un drama familiar, para gritos y reproches. No estaba preparado para enfrentarse a una mujer de negocio serena que lo trataba como a un inquilino más, uno problemático. Belén, a su lado, estaba paralizada. Las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio. No me miraba a mí, miraba al suelo, como si deseara que se la tragara la tierra. La reunión terminó poco después. Varios vecinos se me acercaron, algunos para felicitarme por las mejoras, otros con una curiosidad mal disimulada en los ojos. Respondí a todos con amabilidad y profesionalismo. Esperé a que la sala se vaciara casi por completo. Damián y Belén seguían allí, congelados en sus asientos de la primera fila. Cuando solo quedábamos nosotros y Carlos, el administrador, Damián se levantó y caminó hacia mí, su cuerpo vibrando de rabia contenida. «Vas a pagar por esto, vieja bruja», siseó en voz baja, para que solo yo lo oyera. Antes de que pudiera responder, Belén se levantó de un salto. «Basta, Damián, ya basta». Fue la primera vez que la oí levantarle la voz. Él se giró hacia ella, estupefacto. «Cállate, Belén, tú no te metas». «No me voy a callar», gritó ella, las lágrimas mezclándose con la furia. «¿No lo ves? Toda esta miseria, toda esta humillación la trajiste tú. Tú la echaste, tú la trataste como basura. Esto no es su venganza, es nuestra cosecha». La bofetada de la verdad pareció dolerle a Damián más que cualquier golpe físico. La miró como si fuera una extraña. La máscara de hombre poderoso se desmoronó, revelando al niño matón e inseguro que siempre había sido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del salón a grandes zancadas, dando un portazo al salir. Belén y yo nos quedamos solas en el silencio. Lloró desconsoladamente durante varios minutos. Yo esperé, no la toqué, no la consolé. Necesitaba purgar todo el veneno, toda la culpa que había acumulado.
Cuando finalmente se calmó, levantó la vista, sus ojos hinchados y suplicantes. «Mamá, yo no sabía, te juro que no sabía nada». «Lo sé», dije en voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tenías que verlo, Belén, no solo oírlo. Tenías que ver en qué te habías convertido, al lado de quien estabas. A veces, las lecciones más importantes no se pueden enseñar con palabras». Asintió lentamente, aceptando la dura verdad. Esa noche, el matrimonio de mi hija se convirtió en cenizas. Damián no volvió al apartamento. Según supe después por Fabiola, llegó, empacó una maleta con rabia, rompiendo un par de cosas en el proceso, y se fue. Dejó a Belén sola, con una renta que no podía pagar, un corazón roto y el peso de sus propias decisiones. La caída había sido brutal, pero necesaria. A veces, hay que quemarlo todo para poder empezar de nuevo. Pasaron 3 días antes de que Belén volviera a dar señales de vida. 3 días de un silencio que me imaginaba lleno de lágrimas, de llamadas sin respuesta a Damián, de enfrentarse a la cruda realidad de su abandono. Una tarde, el interfono de mi apartamento sonó. Era ella. «Mamá, ¿puedo subir? Necesito hablar contigo». Su voz sonaba ronca, agotada. Le abrí la puerta. Cuando entró, me costó reconocerla. Había perdido peso, tenía unas ojeras profundas y la ropa le quedaba grande. Ya no era la joven moderna y despreocupada. Parecía una refugiada de una guerra que se había librado dentro de su propia casa. Se sentó en el sofá, pero no habló de inmediato. Miraba alrededor de mi apartamento, un lugar sencillo pero luminoso, lleno de plantas y de la paz que ella había perdido. Finalmente, sus ojos se posaron en mí. «Él no va a volver», dijo, como si necesitara decirlo en voz alta para creérselo. Vació su parte del armario y se llevó el televisor. Ni siquiera se despidió. Yo no dije nada. Solo la escuché. «He estado pensando estos 3 días», continuó, su voz temblorosa. «He pensado en todo, en la cena, en las maletas, en todas las veces que me quejé de algo y tú lo solucionabas, en todas las veces que Damián te faltó al respeto y yo me quedé callada». Hizo una pausa, tomando aire. «No te pido que me perdones, mamá. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento haber sido una cobarde. Siento no haber sido la hija que te merecías». Las palabras que tanto había anhelado oír por fin estaban allí, pero curiosamente ya no sentía la rabia ni el dolor agudo de antes, solo sentía una profunda tristeza por las dos, por todo el tiempo y el amor que habíamos perdido. «El perdón no se regala en una tarde, Belén», le dije con suavidad. «El perdón se gana, y lo ganarás cuando aprendas a valerte por ti misma, cuando te conviertas en la mujer fuerte que sé que puedes ser, la mujer que tu padre y yo criamos». Ella asintió, las lágrimas volviendo a brotar. «Pero no sé cómo, no tengo nada, no puedo pagar la renta de ese apartamento. Damián canceló las tarjetas de crédito. No sé por dónde empezar». Ahí estaba la encrucijada. Podía acogerla, solucionar sus problemas como siempre había hecho, y arriesgarme a que volviera a caer en la dependencia. O podía darle la lección más dura y más valiosa de su vida. «Empezarás por buscar un trabajo», le dije. Mi tono era firme pero no cruel. «Y por mudarte de ese apartamento. Está lleno de malos recuerdos y es demasiado caro para ti». «Pero, ¿a dónde voy a ir?», preguntó, el pánico asomando en sus ojos. «Hay un apartamento vacío en el edificio, el 1 Amperio. Es más pequeño. Puedes quedarte allí». Vi un destello de alivio en su rostro, pero lo apagué enseguida. «Pero no será gratis. Tendrás que pagar una renta. Al principio, será una cantidad simbólica, lo que puedas permitirte. Pero en cuanto encuentres un trabajo estable, pagarás el precio justo, como cualquier otro inquilino. Es hora de que aprendas lo que cuesta un techo, Belén. Es hora de que aprendas a ser tu propia salvadora». Fue una propuesta dura. Le estaba ofreciendo un salvavidas, pero le estaba exigiendo que nadara por sí misma para alcanzarlo. Vi una lucha interna en sus ojos. La niña malcriada que quería que mamá lo arreglara todo contra la mujer que sabía que yo tenía razón. Finalmente, después de un largo silencio, asintió.
Está bien, mamá. Lo haré. Ese fue el primer día de su nueva vida. Y también el primer día de nuestra nueva relación. La ayudé a mudarse al apartamento pequeño, un espacio que tuvo que limpiar y pintar ella misma. La vi escribir su primer currículum, la vi ir a entrevistas de trabajo y ser rechazada. La vi llorar de frustración, pero no la vi rendirse. Y yo me mantuve a una distancia prudente, ofreciendo un té caliente y un oído atento, pero nunca una solución fácil. La reconstrucción de una vida, como la de un edificio, es un proceso lento, ruidoso y a menudo doloroso. Pero ladrillo a ladrillo, mi hija estaba empezando a construir algo propio. Pasaron 2 años. 2 años de cambios lentos pero constantes. Belén consiguió un trabajo como asistente en una oficina. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba las facturas. Aprendió a hacer un presupuesto, a cocinar comidas sencillas, a disfrutar de su propia compañía. Poco a poco, la mujer asustada y dependiente dio paso a una mujer adulta, más tranquila y segura de sí misma. Nuestra relación también cambió. Los domingos venía a mi apartamento, no por obligación, sino por gusto. Traía pan dulce que compraba en la panadería del barrio, y hablábamos, no como madre e hija, sino como 2 mujeres que habían sobrevivido a una tormenta. Yo también había cambiado. Ser la dueña de un edificio me enseñó mucho sobre negocios y sobre la gente, pero mi corazón no estaba en ser casera. Una vez que el edificio estuvo completamente remodelado y funcionando sin problemas, y una vez que vi que Belén estaba de pie por sí misma, supe que era hora de cerrar ese capítulo. Puse el edificio en venta. Con el mercado inmobiliario en alza, obtuve una ganancia considerable. El día que firmé los papeles de la venta final, sentí una inmensa sensación de liberación. El dinero, que una vez había sido una herramienta para la justicia, ahora se sentía como un peso. Decidí que tenía que hacer algo significativo con él. La mitad de las ganancias las doné para crear una fundación en honor a mi madre. La Fundación Elena se dedicaría a ofrecer microcréditos y asesoría a mujeres mayores de 60 años que quisieran empezar un pequeño negocio desde casa, como la costura. Era mi forma de transformar mi herencia en una oportunidad para otras mujeres como yo, para que nunca tuvieran que sentirse inútiles o una carga. Con la otra mitad, cumplí el sueño de mi vida. Compré una casita pequeña en un barrio tranquilo, una de esas con un porche delantero y un pequeño jardín trasero. Era todo lo que siempre había querido. Llené el jardín de geranios, rosales y una pequeña huerta donde planté tomates y chiles. Volví a sacar mi vieja máquina de coser, pero ya no por necesidad, sino por puro placer. Empecé a diseñar y coser vestidos para los hijos de mis nuevas vecinas, encontrando una alegría simple en la creación. Una tarde soleada de primavera, Belén vino a visitarme. Estábamos sentadas en el porche, bebiendo limonada, viendo a los colibríes revolotear entre las flores. Ella me miró, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Sabes, mamá», dijo en voz baja, «a veces todavía me da vergüenza pensar en lo que hice, en lo que permití que pasara». Tomé su mano. «El pasado ya está escrito, hija. Lo importante es el prólogo que escribes cada nuevo día». Ella asintió, sus ojos brillantes. «Gracias por no haberme abandonado, pero también por no haberme salvado. Gracias por enseñarme a nadar». Nos quedamos en silencio, un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Damián se había desvanecido de nuestras vidas, un mal recuerdo que perdía fuerza con cada nuevo amanecer. Había oído que se había mudado a otra ciudad, pero no sentía curiosidad ni rencor. Él ya no formaba parte de mi historia. Esa noche, después de que Belén se fue, me quedé en el porche, envuelta en el aroma de las rosas. Pensé en todo el viaje, la humillación, la desesperación, el descubrimiento, el poder y finalmente la paz. Me di cuenta de que la mejor venganza no había sido triplicar una renta ni humillar a un hombre arrogante. La verdadera y dulce venganza había sido encontrar mi propio valor, reconstruir mi vida en mis propios términos y usar mi poder no para destruir, sino para construir. Intentaron enterrarme,
sin saber que yo era una semilla, me quitaron un techo y sin quererlo me entregaron las llaves de un reino. Y en el silencio de mi jardín, bajo un cielo lleno de estrellas, supe, con una certeza absoluta, que finalmente estaba en casa.